vamos a ver, recordemos lo que vimos en los videos anteriores, que vimos las reglas, o sea, el concepto de probabilidad, las reglas de cálculo de la probabilidad, y ahora vamos a ver cómo se aplican en ejemplos, ¿sí? Todas estas reglas de cálculo que hemos visto en los videos anteriores. En los videos anteriores, en definitiva, podríamos sintetizar que eran videos del concepto teórico de la probabilidad o de las reglas de cálculo de probabilidad. Bueno, en este video vamos a tratar de mostrar ejemplos que nos permitan, ¿sí?, aplicar estas reglas a casos de probabilidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, uno de los primeros problemas que nos enfrentamos al cálculo de probabilidades es cómo encarar un problema. ¿Sí? Una de las grandes dificultades que tienen los estudiantes en general es que uno lo lee el problema y dice, ¿y esto cómo lo encaro? ¿No? Bueno, entonces yo les voy a dar un secreto para todos los problemas de probabilidad. Este secreto es válido para cualquier problema de cálculo de probabilidad. El secreto es que cuando uno encara un problema, primero lo que hay que hacer es comprender, entender y ver el espacio muestral de observación. Ese es el secreto. Comprender, entender y ver el espacio muestral de observación. Y eso es lo que a veces uno se niega. No, quiero saber cómo se hace. Si vos comprendés, ¿qué significa comprender? Comprender significa qué tipo de sucesos tengo dentro del espacio muestral. ¿Sí? Acordate cómo clasificábamos a los sucesos. ¿Eran incompatibles o compatibles? ¿Te acordás o no? ¿Sí o no? Eso significa comprender. Tengo sucesos. Bueno, ¿cuántos? ¿Qué tipo? Yo tengo sucesos incompatibles o compatibles. Es muy importante eso. Entender. ¿Qué significa entender? Supongamos que tengo sucesos compatibles. Muy bien. ¿Son independientes o condicionados? ¿Sí o no? ¿Da? O por ahí tengo una mezcla de sucesos. Puedo tener sucesos que sean compatibles, incompatibles por un lado, tenemos compatibles y una mezcla de independientes y condicionados. Pero es muy importante entender el espacio muestral. Y ver significa que uno, cuando tiene que mirar al espacio muestral, tiene que reconocer todos los recovecos que hay dentro del espacio muestral. Por ejemplo, si yo digo que el espacio muestral es este, ¿sí o no? Y el espacio muestral tiene acá un conjunto, acá tiene otro conjunto, acá tiene otro conjunto, esto es A, esto es B, esto es C. Bueno, entonces uno dice, no, yo conozco A, conozco B, conozco C. Pero pará, hay un montón de recovecos en el espacio muestral que no los conoces. Por lo tanto, no lo estás viendo. ¿Entendido o no? Ver significa poder visualizar cuantitativamente todos los recovecos del espacio muestral. Todos los recovecos del espacio muestral. Si vos tenés estos tres elementos de un espacio muestral, listo. No necesitas leer ninguna pregunta. Las preguntas se contestan solas. Entonces, lo que yo te voy a mostrar son distintas formas de ver, entender y comprender el espacio muestral. ¿Cuál uso? Entonces siempre la pregunta, ¿cuál uso, profesor? Es la que mejor entiendas, la que mejor comprendas. No hay una forma, ¿no? Los problemas no se hacen de una manera, ¿sí? Los problemas, cada uno sabe y entiende un concepto. Para eso vamos a tomar como ejemplo de la guía de ejercicios, tema 2, cálculo de probabilidades.
Tema 2, cálculo de probabilidades. Vamos a tomar el ejercicio número 24. Ejercicio 24. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el ejercicio 24, a ver, ¿qué dice el ejercicio 24? No es un problema, es un ejercicio. No tiene enunciado. ¿Estaban de acuerdo que no tiene enunciado? El ejercicio 24. No tiene enunciado. Me dan 3 míseros datos. 3 míseros datos. Primer dato que me da el ejercicio 24, ¿cuál es? Muy bien, probabilidad de A probabilidad de A dado B. Primer dato, igual 0,4. ¿Sí o no? Segundo dato que me da. Vamos. Probabilidad de no A unión B. Muy bien, probabilidad de no A unión B igual 0,9. E igual a probabilidad de A unión Es otro dato. Tercer dato. Tercer dato dice probabilidad de A unión no B. 0,9. 3 datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? 3 datos. Ahí está. Probabilidad de A dado B igual a 0,4. Probabilidad de no A. No A es el negado de A. De no A unión B, 0,9. Y probabilidad de A unión no B, que es el negado de B, 0,9. Ahí están los 3 datos. Bien. Entonces, justamente, uno se tienta en leer las preguntas y tratar de ver cómo se responden las preguntas con estos 3 datos. ¿Sí? Eso es lo que harías vos en otras materias. Acá no. Acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Acá lo que primero tenemos que hacer es entender y ver y comprender al espacio muestral. Entonces voy a dibujar al espacio muestral. Lo voy a dibujar al espacio muestral. Ahí está. Lo dibujé. Entonces lo que tengo que analizar es qué es lo que pasa en este espacio muestral. ¿Qué hay ahí adentro? Porque si no sé lo que hay ahí adentro en el espacio muestral, es muy probable que estos datos no me sirvan. ¿Está claro o no? Entonces, empecemos por el principio. Acuérdense en uno de los videos que habíamos dicho que uno, si no sabe, ¿qué hace? Hace un supuesto, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando las probabilidades decíamos independiente o condicionado? Entonces, suponíamos, ¿no? Hacemos un supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, en principio, según los datos que me dieron, ¿cuántos sucesos hay en el espacio muestral? 2, en principio. ¿Sí o no? 2. Bueno, igualmente, en la comprensión, si no hay 2, automáticamente, ¿sí?, no me va a cerrar los datos, ¿o no? Pero en principio hay 2. Perfecto. Vamos bien. Estamos tratando de comprender el espacio muestral y de entenderlo. Todavía no lo estamos entendiendo. Ahí está. Ahora viene. Los 2 sucesos que tienen el espacio muestral, ¿cómo son? ¿Compatibles o incompatibles? Compatibles. ¿Por qué? ¿Por qué suponemos que son compatibles? Porque hay una condición, ¿o no? ¿Sí? La condición solamente se da en sucesos compatibles. ¿Puede haber una condición en sucesos incompatibles? ¿Sí? No.
porque no hay intersección en los sucesos incompatibles. Al no haber intersección no puede haber condición. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, en principio, ¿qué vamos a suponer? Que los sucesos en este espacio muestral son dos sucesos compatibles entre sí. Compatibles entre sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Entonces, mira qué interesante. Hemos comprendido, en principio, al espacio muestral. Entonces digo, bueno, ya está. Entonces vamos a tratar de meter los datos que me dieron dentro de este espacio muestral. ¿Puedo meter estos datos dentro del espacio muestral? ¿Sí? ¿Dónde usted pondría A dado B? En el espacio muestral. ¿Me entiende o no? ¿Sí? ¿Dónde pondría usted no A unión B en el espacio muestral? ¿Y dónde pondría A unión no B en el espacio muestral? No. ¿Sí o no? Ahí está. Hemos comprendido al espacio muestral, pero no lo hemos visto todavía. Verlo significa poder meter dentro de ese espacio muestral los valores de todos los recovecos. ¿Cuántos recovecos tengo acá? Acá tengo al conjunto A, ¿o no? Tengo al conjunto B, tengo la intersección, y afuera, ¿qué voy a tener? Lo que no es A, ¿sí? Lo que no es A, lo que no es A y lo que no es B. ¿Estamos de acuerdo o no? No A y no B. Ahí están los recovecos. ¿Sí? Entonces, yo que tengo que ver justamente estos recovecos. ¿Sí o no? Porque si no los veo, es imposible contestar a cualquier pregunta. Porque además no sé si realmente el espacio muestral está conformado de esta manera. No lo sé. Es lo que yo supongo. Por lo tanto, la suposición puede ser falsa. Entonces tengo que verlo para justamente garantizarlo o certificarlo que la cosa es así. ¿Está claro o no está claro? ¿O no? ¿Sí? ¿Viste? Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Está claro o no? Bien. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso lo que hay que hacer es tratar de exprimir los datos. Vamos a exprimir a los datos. ¿Sí o no? ¿Qué significa exprimir los datos? ¿O qué le doy yo el sentido de exprimir los datos? De un dato que tengo que sacar otro dato. Jamás de un dato podemos sacar incógnitas. ¿Está claro? ¿Sí? Si usted de un dato plantea incógnitas, se va a marear, ¿o no? ¿Está claro? De un dato que hay que conseguir. Otro dato, más datos, ¿sí o no? Bueno, entonces vamos a empezar con el segundo dato. Vamos a dejar el primero para más adelante. Empecemos con el segundo dato. Probabilidad de no A unión B. Probabilidad de no A unión B. Igual 0,9. ¿Está claro o no? Tentación. Esto es fácil, porque yo sé que la probabilidad de no A unión B es igual a la probabilidad de no A más la probabilidad de B menos la probabilidad de no A intersección B. ¿Sí o no? Bien. ¿Está claro? Bueno, esto que estoy haciendo acá es horroroso. ¿Por qué? Porque de un dato que conseguí, 3 incógnitas. Pero esto es la teoría. Sí que es la teoría, pero no sirve. No sirve. Ahí está. No sirve. ¿Estamos de acuerdo?
¿O no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese otro dato? Bueno, tratemos de interpretar qué es esta unión. ¿Sí? Ustedes saben que la unión de dos sucesos, ¿sí?, por el lema de De Morgan, es el complemento de la intersección de sus negados. Reglas, ¿no? Estamos aplicando las reglas, pero no estamos tratando de ver en forma directa, sino en forma indirecta. Acostúmbrense a ver en forma lateral o en forma indirecta. Porque si vemos en forma directa, siempre queremos aplicar ecuaciones. Y esto hay que verlo de forma lateral. Entonces yo puedo decir que esto es igual a 1 menos la probabilidad de no A y... Perdón. Exactamente. Muy bien, están despiertos. ¿Sí? De A, que es el negado de no A, intersección no B, que es el negado de B. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, puedo afirmar que la probabilidad de A intersección no B, ¿cuánto vale? 0,1. Ahí está, este es el objetivo de un dato que conseguí. Otro dato. Y usted me dice, ¿y para qué sirve esto? Espere, tranquilo. Tranquilo, que me falta otros datos que tengo ahí. No. ¿Está claro o no? ¿Sí? Vamos al tercer dato que me dieron. Probabilidad de A unión no B. También 0,9. Con el mismo razonamiento, ¿qué podríamos decir? Que esto es igual a 1 menos la probabilidad de no A, que es el negado de A, intersección B, que es el negado de B. De no B. ¿Está claro? Entonces, de acá, ¿qué puedo deducir? Que la probabilidad de no A intersección B, ¿cuánto vale? 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos ahora al primer dato. ¿El primer dato cuál era? Probabilidad de A dado B igual 0,4. ¿Sí o no? Bien, si yo esto lo pienso en forma directa, digo, la probabilidad de una condición es la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. ¿Y qué obtenemos? Dos incógnitas, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Está? Entonces lo vamos a pensar de manera lateral. Yo sé que lo que me está diciendo este dato es que de todos los B, el 40% es A, ¿o no? Si de todos los B el 40% es A, el 60% restante, ¿qué será? No A, ¿o no? O sea que yo puedo decir que esto es igual a ¿qué? A 1 menos la probabilidad de no A dado B. De manera que puedo afirmar que la probabilidad de no A dado B es igual a 0,6. Ahí está, ese es el objetivo. De un dato conseguí otro dato. Y mira qué interesante. La probabilidad de no A dado B, ¿a qué es igual? Por regla, ¿a qué es igual? A la probabilidad de no A intersección B sobre la probabilidad de B, probabilidad condicional, ¿o no? Y acordate, volvemos atrás, que la probabilidad de no A intersección B, ¿cuánto vale? 0,1. De manera que este numerador, ¿cuánto vale? 0,1 dividido probabilidad de B. Entonces, de acá, ¿qué puedo deducir? Muy bien, puedo deducir que la probabilidad de B es igual a 0,1. Perdón, a 0,1 dividido 0,6. O sea, un sexto. ¿Estamos de acuerdo? Y si la probabilidad de B vale un sexto, ¿qué puedo deducir? Que la probabilidad de no B, ¿cuánto vale?
5/6. Acordate que todo suceso es complementario de su negado. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, mira qué interesante. Di un dato que está ahí arriba, conseguí 3 datos. Esto es exprimir un dato. Esto es exprimir un dato. Conseguir más datos. Y paremos acá. Paremos acá. Y tratemos de ver ahora con los datos que he conseguido si los puedo meter en el espacio muestral. ¿Está claro? Entonces, volvemos otra vez al espacio muestral. Volvemos otra vez al espacio muestral. Acordate que teníamos al suceso A, al suceso B, ¿sí o no? Y acá teníamos no A, intersección no B. Y acordemos cuáles eran los datos que habíamos conseguido. Primer dato, probabilidad de A intersección no B igual 0,1 o 1/10. Vamos a poner en fracciones. Vamos a poner en fracciones. 1/10. Después teníamos que la probabilidad de no A intersección B es igual también a 1/10. Después teníamos que la probabilidad de B era igual a 1/6. Y la probabilidad de no B también es 5/6. Estos son los datos que hemos conseguido. Además de los 3 datos primeros, ¿sí o no? De los 3 primeros datos. Ahí están los datos que hemos conseguido, además de los 3 primeros datos que nos dio el problema. ¿Está claro o no? Bien. ¿Cómo los meto adentro del espacio muestral? Este es el objetivo. Bueno, una forma, ahí está las formas que yo te quería hacer ver, ¿no? Una de las formas de ver el espacio muestral es mediante tablas de contingencia. Tablas de contingencia. Estas tablas de contingencia solamente se aplican en sucesos compatibles. En sucesos compatibles. No sirven en sucesos incompatibles. Tienen que ser compatibles. Y como nosotros estamos suponiendo que estos sucesos son compatibles, podemos en principio aplicar estas tablas. Y usted me dice, ¿y si no son compatibles? La tabla no cierra. Esa es la ventaja de la tabla. La tabla si cierra es porque los sucesos son compatibles. Si la tabla no cierra es porque los sucesos no son compatibles. ¿Está claro o no? Bien, ¿cómo se arma una tabla de contingencia? De esta manera. Si yo acá pongo el suceso A, acá voy a poner el suceso negado. Si acá pongo el suceso B, acá pongo el suceso negado. Y cada celda que está en esa tabla representa lo que se ve. Por ejemplo, esta celda que va a representar A intersección B. ¿Estamos de acuerdo o no? Esta celda que va a representar A intersección no B. Esta celda que va a representar no A intersección B. Y esta celda que va a representar no A intersección no B. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Ahí tenemos la tabla. Y la pregunta es, ¿cómo puedo visualizar gráficamente
esta tabla en el gráfico de Venn, ¿sí o no? Bueno, lo vamos a ver, mira. A ver, A intersección B, ¿dónde está en el gráfico? Acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es A intersección B. O sea, todo lo que hemos rayado en negro, ¿sí o no? Es A intersección B. ¿Tengo el dato de A intersección B? No, no lo tengo. ¿Lo ven que no lo tengo o no? No lo tengo. Bien. ¿Está claro o no? Bien. ¿Dónde podemos visualizar esta intersección? A intersección no B. O esta intersección, no A intersección B. Vamos a esta. No A intersección B. ¿Qué es no A intersección B? Es todo lo B, porque B está firmado, ¿o no? Sacándole lo A. Todo lo B, sacándole A. ¿Dónde está en el gráfico acá? Lo marcamos en rojo. Todo lo B. Todo lo B. Sacándole A, es esto que estoy marcando en rojo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Eso es todo lo B que le saqué A. Al todo lo B que le saqué A. ¿O no? Entonces estoy interseccionando lo B con lo que no es A. Bien. O sea que esto que está acá es lo que está marcado en rojo. ¿Entendido? Es interesante. Si a lo rayado negro le sumo lo rayado rojo, ¿qué obtengo? El conjunto B. ¿O no? Si a lo rayado negro le sumo lo rayado rojo, obtengo todo el conjunto B. ¿Qué cuánto vale? Todo el conjunto B. Un sexto, ¿o no? Vale un sexto. Todo el conjunto B vale un sexto. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí o no? Bien. Y mira qué interesante. ¿Lo rojo es conocido? ¿Lo rojo es conocido? Sí. Lo rojo, que es no A intersección B, es conocido. ¿Vale cuánto? Un décimo. Por lo tanto, ¿puedo saber cuánto vale lo negro? ¿Sí o no? Y nos dijimos que lo negro más lo rojo me da un sexto, ¿o no? O me tiene que dar un sexto. De manera que lo negro, ¿qué cuánto va a dar? Un sexto menos un décimo. Exactamente, un sexto menos un décimo. O sea, un quinceavo. Muy bien. Ahí está. ¿Está claro o no? Bien. Entonces vamos a ver esta intersección. A intersección no B. ¿Esto qué significa? A todo lo A le voy a sacar B, ¿o no? A todo lo A le voy a sacar B. Esto lo podemos visualizar acá. Agarro todo lo A, acá, pero no tengo en cuenta lo B. ¿Está claro? O sea, esto vendría a ser lo que está en verde. A todo lo A le saqué B. Mirá qué interesante. Si yo a lo A, perdón, a lo verde le sumo lo negro, ¿qué voy a tener? El conjunto A, ¿o no? ¿Sí o no? El conjunto A. Que todavía, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? A ver, piensen. Esta intersección, lo verde, ¿lo tengo como dato? Sí, acá está. A intersección no B es dato, o sea, un décimo. De manera que, ¿cuánto vale A entonces? Un sexto.
Bien. Entonces, si B vale un sexto, ¿cuánto vale no B? 5 sextos. ¿Por qué vale 5 sextos? Porque recuerden que todo esto, ¿cuánto tiene que sumar? Muy bien, 1. Y si A vale un sexto, ¿cuánto vale no A? 5 sextos también, ¿no? No. O sea que esto también vale 5 sextos. Y acá viene la prueba de fuego. Acá vemos si la tabla cierra o no cierra. Señores, acá tenemos que ver que esto más esto, que todavía no lo conozco, me tiene que dar 5 sextos, o esto más esto me tiene que dar 5 sextos, ¿o no? ¿Está claro? ¿Entendido? Pero antes de ver cuál es el resultado, tratemos de ver dónde está esto que es en el gráfico. Y es todo lo que no está marcado por ahora, que lo vamos a marcar en otro color, azul. Voy a agarrar todo lo que está fuera de los dos conjuntos en azul, ¿sí o no? ¿Está claro o no? ¿Qué es esto que está acá? Ahí está. Muy bien. Entonces, antes de encontrar el número, fíjense qué interesante, Si yo agarro lo rayado negro, ¿sí o no? Le sumo lo verde, ¿sí o no? Le sumo lo rojo y le sumo lo azul, ¿qué me va a dar? Todo el espacio muestral. Entonces ahora, ¿sí? Todavía no. ¿Cuánto vale esto que me quedó en blanco? ¿Cuánto vale? 11 quinceavos. Muy bien. ¿Y cierra la tabla o no? Cierra la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Veo el espacio muestral. Y si veo el espacio muestral, ahora sí puedo contestar a cualquier pregunta. ¿Entendido? ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, si no me creen, lo vamos a ver. Ahí ven al espacio muestral. Y si no me creen, lo vamos a ver. Para que vean que es así, ¿no? Vamos a borrar esto que ya lo tenemos ahí en la tabla, ¿no? ¿Sí? Y una aclaración más. Para poder comprender y entender el espacio muestral nos falta algo, que es clasificar los sucesos. ¿Sí? Primero, hemos averiguado que los sucesos ¿cómo son? Compatibles. La pregunta es, ¿independientes o condicionados? ¿Está? ¿Independientes o condicionados? ¿Y cómo podría yo averiguar si son independientes o condicionados? ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? De esta manera, mira. Para que dos sucesos sean independientes, ¿qué se tiene que dar? Que la probabilidad de A intersección B se tiene que calcular como la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Te acordás o no? La regla de la independencia, ¿sí o no? Y mira qué interesante. ¿Tengo este dato? Sí. ¿Cuánto vale? Un quinceavo. ¿Tengo la probabilidad de A? Sí. ¿Cuánto vale? Un sexto. ¿Tengo la probabilidad de B? Sí. ¿Cuánto vale? Un sexto. Y ahora viene la pregunta a rigor. ¿Un sexto por un sexto me da un quinceavos? No. Y si no me da un quinceavos, ¿qué puedo decir? Que los sucesos son compatibles, pero no son independientes. Y si no son independientes, ¿qué será? Condicionados. ¿Estamos de acuerdo? O sea que tenemos sucesos compatibles, condicionados. Condicionados.
¿Sí? Ahora sí, ahora estoy tranquilo porque puedo decir que comprendo, entiendo y veo al espacio muestral. Y miren qué interesante. Ahora leemos las preguntas. Todavía no leí ninguna pregunta. Bueno, ahora leo las preguntas. ¿Y qué dice la primera pregunta? Vamos, fuerte. Indicar si A y B son o no independientes, justificando la respuesta. Indicar si A y B son o no independientes. Ya está. Está contestada la pregunta, ¿o no? ¿O no está contestada la pregunta? Sí, señor. Ahora, mirate vos y pensá vos, ¿qué hubieras hecho vos si hubieras leído primero la pregunta con los datos originales? Vos decís, no, porque para probar que si A y B son independientes, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Borro esto porque ustedes no lo saben, ¿no? ¿No? ¿Te acordás que esto no lo sabían ustedes, no? ¿Sí o no? Entonces, usted dice, usted tiene estos tres datos, y dice, ¿cómo puedo probar si A y B son independientes? Ah, muy sencillo. La probabilidad de A intersección B tiene que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces dice, ya está, listo, tengo la fórmula. Vamos a buscar la probabilidad de A intersección B. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a buscar la probabilidad de A. ¿Dónde? Y vamos a buscar la probabilidad de B. ¿Dónde? ¿Está? Entonces, ¿qué hubieras hecho vos? Ah, no, pará. Vamos a plantear ecuaciones. Sistemas de ecuaciones. 40 ecuaciones con 40 incógnitas, ¿o no? ¿Y cuánto hubieras tardado? ¿Sí? La eternidad. Porque nunca llegarías a un resultado. ¿Entendido lo que significa hacer un ejercicio de probabilidades? Nunca lean las preguntas. Primero entiendan, comprendan y vean el espacio muestral. ¿Está claro o no? Bueno, volvamos a nuestro espacio muestral. Este es nuestro espacio muestral. Ya sabemos que son compatibles condicionados. Condicionados. Bien. Entonces vamos a leer la segunda pregunta. La segunda pregunta. Fuerte. Fuerte. Probabilidad de A unión B. Probabilidad de A unión B. Ahí está, lo escribimos. Probabilidad de A unión B. ¿Estamos de acuerdo? Miren ustedes qué interesante. Yo miro el espacio muestral, mírenme, miro el espacio muestral y te digo 4/15, sin hacer ninguna cuenta. 4/15. ¿Sí? ¿O no? ¿Entendiste? Sí. ¿Qué cuenta hay que hacer? Ninguna. ¿Qué fórmula? Ninguna. Es entender el espacio muestral. Muchachos, porque la unión es lo verde, lo negro y lo rojo. ¿O no? ¿Sí o no? Y si lo azul vale 11/15, ¿cuánto va a valer lo que está dentro? 4/15. ¿Qué cuenta dice? Ninguna. Razonamiento puro. ¿O no? ¿Pero qué fórmula aplicó? ¿Querés una fórmula? ¿Querés una fórmula? Te la doy la fórmula. Esto es igual, muchachos, a 1 menos la probabilidad de no A intersección no B. Lema de Morgan. Muy bien. ¿O no? ¿Sí o no? Ahora, imagínate si vos lo quisieras calcular con los datos originales. Volvemos a los datos originales. ¿O no? Y yo quiero calcular la probabilidad de A unión B. Entonces buscás la fórmula. ¿O no? Buscás la fórmula. Carpeta abierta, ¿viste? Buscás la fórmula. Fórmula, acá está la fórmula. Y pone probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Está oculta. Entonces, como está oculta, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? O sea, develar el misterio.
¿Sí o no? Develar el misterio. Es la iluminación, ¿o no? ¿Está claro? Y si ustedes no hacen esto en todos los problemas, no van a poder hacer ningún problema de probabilidades. O sea, el 90% de los problemas de probabilidades no se necesita hacer ninguna fórmula. Solamente es entender, comprender y ver al espacio muestral. ¿Está claro o no? Bien. La pregunta C se la dejo para ustedes. ¿Sí o no? Es más, la pregunta C te la digo ya te la digo. ¿Sabes cuánto vale la pregunta C? ¿Qué dice la pregunta C? Fuerte. B dado A. 0,4. Igual que A dado B. ¿Está claro o no? ¿Por qué? Porque ¿qué hemos descubierto nosotros en el espacio muestral? ¿Sí o no? ¿Qué hemos descubierto en el espacio muestral? Que la probabilidad de A y la probabilidad de B son iguales. Que la probabilidad de no B y la probabilidad de no A son iguales, ¿o no? Entonces, si todo es igual, evidentemente la incidencia en el espacio muestral es la misma de A y de B, ¿o no? O sea que A y B son sucesos equivalentes. Entonces, A dado B es lo mismo que B dado A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si lo quieren, lo pueden razonar, ¿o no? Probabilidad de B dado A, que es lo que pregunta, ¿o no? Te dije que no te lo iba a hacer, pero te lo hago, ¿o no? ¿Viste? Qué bueno que soy, ¿no? Probabilidad de B dado A, que es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A, ¿o no? ¿Sí o no? Y la probabilidad de A intersección B, ¿cuánto vale? 1/15. Y la probabilidad de A, ¿cuánto vale? 1/6. O sea, el resultado es 6/15. 6/15 es lo mismo que 2/5, ¿o no? Y 2/5 a qué es igual? A 0,4. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Viste? Bueno, en el video posterior vamos a ver otras formas de encarar los problemas de probabilidad.